Bueno, yo recordaba una antigua revista que muchos de acá leíamos, que se llamaba El Grillo de Papel. Que tenía El Grillo de Papel, que recién Vicente Batista me la recordaba también. Que tenía como frase, como consigna, diríamos, una frase no de Lenin, de Nietzsche, que decía: di tu palabra y rómpete. Es una exigencia inédita, inalcanzable. En realidad, por suerte no la hemos cumplido en los años que llevamos juntos en Carta Abierta enteramente, porque venimos más o menos enteros cada sábado, pero decimos nuestra palabra. Pero esa frase que me acompaña desde la adolescencia, di tu palabra y rómpete, me parece que es una indicación efectiva de que el pensar y el exponer y el exponerse exige algún compromiso, y ese compromiso es una conmoción personal. No sé hasta qué punto podemos estar a la altura de eso, porque en realidad esta es una sociedad de debate, como se decía antes, o un ámbito de reflexión, o un grupo intelectual, como yo prefiero, o si tuviera que expresar una mejor opinión, sería una corriente intelectual que espero que se mantenga lúcida, actuante y persistente en el tiempo, sea cuales fueran las circunstancias que debamos atravesar. En el di tu palabra y rómpete está el principio de la esperanza, pero está de una manera oculta. A mí me gusta el principio de la esperanza de esa manera, no me gusta de la manera de la expresión primera de un sentimiento, si bien no soy antisentimentalista, pero lo soy cautelosamente, digamos. El principio de la esperanza implica una cierta resquebrajadura, un romperse silencioso cuando se habla, porque siempre estamos con la angustia de si dijimos lo adecuado, exponerse, si uno no tiene la voluntaria vocación de romperse, porque sería como una santidad hablar. Y no vemos demasiados santos que se rompan al hablar. Los santos hablan por los medios de comunicación y del mismo modo que nosotros. No hay santos en el mundo que se rompan en hablar. Eso no ocurre, no sé si habrá ocurrido alguna vez en tiempos remotos, de los cuales, si fuera así, seríamos devotos. Entonces, me pregunto cómo habría que hablar en lo futuro por parte de una corriente intelectual, que no tenga la palabra intelectual simplemente como un conjunto de enunciados ya sabidos, preparados a partir de cartillas preexistentes, que hay muchas, de corrientes ideológicas que tienen nombre, abundan, muchas de las cuales nos contaron a nosotros en el pasado y aún hoy nos cuentan, aún como nostálgicos, perseverantes de sus recuerdos. Entonces me parece que yo pondría una expresión que fusionara el di tu palabra y rómpete, demasiado exigente, con el principio de la esperanza, menos exigente porque aquí está muy presente. Si uno no estuviera esperanzado, aquí no hablaría, no escuché nunca, salvo a veces yo, que estoy más próximo a eso que muchos. Es decir, miren, hablo para no ponernos contentos, hablo para no pensar en forma fervorosa en el futuro, no escucho a nadie que diga eso. Ni yo me lo escuché a mí mismo, que a veces estoy muy próximo a decirlo. Hablo porque veo todo negro. Y por último, hablo porque no hay salida. No existe eso. Pero en el principio de la esperanza algo sospechamos, que la historia es cruel, tiene sus límites, y el político o el esperanzado o el nietzscheano del di tu palabra y rómpete no tienen por qué decirlo. Lo dice de maneras laterales. Por ejemplo, Jorge, recordando un episodio brutal de la historia, es una manera de decirlo, porque si no lo dijéramos no sabríamos en qué tipo de historia estamos. Es una donde un conjunto de estudiantes pueden ser asesinados en medio de un gran episodio de barbarie en un país que no limita con la Argentina, pero que nos es muy cercano por innumerables razones. Entonces eso es una forma de declarar la dificultad de la historia, lo opaco de la historia, lo dificultoso de la historia. Lo dificultoso de la historia exige rompernos un poco cuando hablamos y no abandonar la esperanza. En ese equilibrio se mueve la dificultad que tenemos para hablar. Tenemos que enunciar lo disgustante y al mismo tiempo trazar caminos posibles que implican acá tomas de partido, con las cuales estoy totalmente de acuerdo. Entonces yo tendría la fórmula de poner las cosas bajo examen. Bajo examen significa mostrarnos preocupados, en estado de preocupación por lo que ocurre con el flujo de las cosas que nos mantienen alertas y en actitud de apoyo. Y yo declaro mi estado de preocupación
por varias cuestiones que me parece que forman parte del horizonte de actualidad. El estado de los medios. El estado de los medios es una cuestión mundial, define a la globalización. La ley de medios no trata ese tema ni tendría que tratarlo, pero en los medios de comunicación mundiales, los más concentrados, como solemos decir, y aún los que no están concentrados, tienen ciertas lógicas en relación al pensamiento, a cómo se interviene en ellos, que están cambiando muy abruptamente la literatura política, los sentimientos políticos, lo que a veces se llaman subjetividades políticas, el di tu palabra y rómpete. Eso puede ocurrir con el llanto en la televisión. Se llora mucho en la televisión, porque hay dramas públicos que implican la profunda atracción que tiene el llanto en la televisión. Entonces, todos esos temas definen la política tanto como la puede definir las apuestas financieras de un banco. Pero estas no son diferentes al modo financiero en que se mueven los medios de comunicación, que tienen lógicas financieras, solo que no las llaman así, las llaman lógicas pulsionales, lógica de la subjetividad. Entonces me preocupa esa cuestión, el modo en que operan los medios de comunicación y el modo en que se producen pedagogías y formas de divulgación. Por lo tanto, yo tengo bajo examen, y invito a que tengamos bajo examen, las formas de pedagogía infantil que está desarrollando el país en este momento. En gran sentido me parecen interesantes y aporto la necesidad de ponerlas bajo un escrutinio crítico. Cómo se cuenta la historia argentina, la historia del pasado, las luchas sociales y políticas del siglo XIX, por parte de una voz infantil generada en un ámbito donde discuten adultos que estudian la historia de la manera polémica, que necesariamente hay que estudiarla, tiene que estar bajo discusión. Eso me parece que es propio de un grupo intelectual. No hace falta decir que me refiero al modo en que se está discutiendo la figura de Sarmiento, Quiroga, etcétera, la intervención del ministro de Educación. Yo la tengo bajo la consigna del preocupado examen crítico. Me parece que tenemos que intervenir ahí porque el aparato central de la televisión y de los medios de comunicación, incluidos todos sus aderezos, que los usamos todos, implica formas de divulgación, y esas formas de divulgación son formas del saber que a veces son las últimas formas del saber. La última forma del saber no es el examen más exigente de algo, sino el modo en que lo tomó un gran intermediario de carácter sacerdotal. Pues un intermediario, el sacerdote es un gran intermediario, ¿no? Tiene un lado demiúrgico, es un semidios. No se llega exactamente a la verdad final, pero tenemos el intermediario. Hay intermediarios para la historiografía, para la geografía, para las matemáticas, para el lenguaje infantil. Todo eso son intermediarios. Y nosotros, si nos descuidamos, seremos intermediarios, meramente intermediarios divulgadores de cuestiones que se refieren a horizontes que se resuelven a lo lejos, en otro lugar. Entonces, en ese sentido también la política inmigratoria del país la tenemos que tener bajo severo examen. Decisiones que se toman en la frontera sobre quién entra y quién no entra, decisiones en los códigos en relación a qué se caracteriza como merecedor o no de libertad bajo fianza y las decisiones diversas que tienen, la maraña jurídica intrincadísima que tiene este país y todos los países debe estar bajo observación. Es decir, el debate en la Cámara, el Código de Procedimientos Penal, espero que contemple decisiones más pertinentes que las que se conocieron precisamente por los medios de comunicación, que son los mismos que promueven las políticas más brutales en materia de seguridad y se escandalizan cuando el gobierno las toma. Esa es una contradicción difícil de resolver. Un grupo intelectual se tiene que especializar en resolver los acertijos profundos que provocan que un gobierno progresista en México sea el lugar que justamente define el territorio en que actúan grupos de asesinos policiales y de narcotraficantes, o como se lo quiera llamar, porque incluso la palabra no se dicta bien. Entonces también bajo observación crítica, yo creo que hay que, bajo observación crítica interesada, hay que tener el modo en que se está comportando la máxima autoridad de la Iglesia en estos últimos años, en estos últimos tiempos. Muchos dijimos y apreciamos de distinta manera su asunción a la cátedra tradicional de la Iglesia, o sea, el poder del Vaticano, del sacerdote Bergoglio. Y a muchos nos sorprendió con muchas definiciones de distinto tipo que tienen que ver con el modo en que se mueven los medios de comunicación. La voz evangélica es una voz de los medios de comunicación y el papado no se puede permitir
ni criticar los medios de comunicación. Muchas veces lo hicieron de forma conservadora, todas las encíclicas hablan de eso, y al mismo tiempo intervienen fuertemente, porque hay una atracción, no diré fatal, pero una atracción secreta entre el lenguaje de la Iglesia y el lenguaje de los medios de comunicación. Muchas veces el mismo lenguaje, no porque los programas de la televisión sean evangélicos cuando hablan sacerdotes evangélicos, sino que Tinelli, Pergolini, no me acuerdo, ya no veo televisión, pero lo que hay, todos los programas, tienen algo en el ejercicio de la palabra persuasiva, sentimental y encaminada a generar persuasiones, tienen algo que hereda las viejas retóricas evangélicas. Eso está dicho por muchas personas que han estudiado el tema, no me parece difícil como telespectadores poder percibirlo. Aún en el modo de evaluación en el programa de Tinelli se juega un episodio ético fundamental: cómo somos evaluados todos en cualquier otro lugar que no sea la televisión. Los evaluadores, son que parecen payasescos, si se visten de payasos, son evaluadores que evocan el poder central que tiene una sociedad, que es evaluar la producción, evaluar el tejido ético, evaluar las circunstancias existenciales en las que nos movemos. Ese poder evaluador no tiene por encima ningún otro poder evaluador, no tiene una Corte Suprema de la televisión, eso tampoco lo trata la ley de medios, y eso es solamente un problema intelectual de el di tu palabra y pon bajo examen estas cruciales situaciones de la cultura contemporánea. Entonces, en relación a la cuestión del Papa, para mí no ha cambiado el juicio sobre el papel de la Iglesia argentina en los años 60, en los años 70 y los peores años de la dictadura militar en la Argentina. Ese papel está también bajo examen, y un mundo evangélico deshistorizado podría hacernos cometer el error de pensar que algunas posiciones del Papa, interesantes desde el punto de vista de la política mundial, arrojarían un manto de olvido sobre el papel de la Iglesia argentina en los años 70 de esta historia. Un tema sobre el cual tenemos que abocarnos con serenidad, no sé si con concesiones. Lo único que no me gustó del discurso de Emil, que es alguien que tengo una amistad hace muchos años, es que muestra demasiado una realidad que también debe estar bajo examen. Estamos haciendo muchas concesiones. Él dijo, ya hay que hacer concesiones. Yo no sé si diría esa palabra, porque el sistema binario de la política de nuestros países hace que esta fuerte derecha, que definió muy bien como la que tira bombas y no tiene infantería, esa fuerte derecha es una derecha comunicacional, o ni siquiera ese nombre ya es apropiado. Son formas de construcción de conciencias colectivas de carácter comunicacional y divulgativo que en realidad hacen que los partidos populares, el PT, el kirchnerismo en la Argentina, en Venezuela también, estén obligados a tomar esos temas. Si ellos dicen, seguiremos las políticas sociales, pero evitaremos la corrupción, la política de masa, uno no tiene necesariamente que preguntarle por qué quiere cambiar el gobierno si va a seguir todas las políticas sociales. Porque dicen que van a cambiar el gran tema que tienen este tipo de posiciones, la corrupción, etc. Pero lo fundamental de esto es que del otro lado también se hace lo mismo, se toman temas de seguridad. La prueba está en la decisión sobre la frontera, el papel de Bernie, el concepto de conmoción social en el código, se toman esos temas. Es la característica que el tejido comunicacional contemporáneo le da a la política. Cuando es binaria, cada uno toma del otro algo. Por eso un grupo intelectual tiene que tener bajo escrutinio y observación crítica, entre el principio de la esperanza y romperse diciendo una palabra, este tipo de configuraciones nuevas que hay. Eso me parece indispensable en un grupo intelectual, cualquiera sea su decisión en torno al candidato, que yo creo que debe tenerla, cualquiera sea su decisión específica sobre la coyuntura que atravesemos, sobre las cuales hay que estar atentos. Creo que no tiene que perder esta característica intelectual, es decir, poner todo bajo escrutinio crítico, mantener la escritura elevada, que por más que sea criticada precisamente por eso, hay que mantenerla porque es un rasgo de soberanía intelectual. Entre todas las soberanías que computo, la soberanía intelectual es fundamental, si no la más interesante para un grupo como este, aunque otro tipo de soberanía sean interesantes de todas maneras. La soberanía es la autonomía y la autodeliberación y lo autodesiderativo. Esto es deseo, aquello que me propongo desear también, no son deseos que se imponen o deseos artificiosos
o deseo de una trama comunicacional que viene ya premasticada, o formas pedagógicas donde creemos que habla un niño y habla un adulto que disfraza su voz de una voz infantil. Tema central de la globalización también, de la pedagogía, de cómo se enseña, de cómo en la escuela, de cómo debe hablar un ministro, de cómo debe hablar un funcionario. Consigo así un grupo intelectual, apreciando entonces de esta manera lo que es un grupo intelectual, es decir, no dejarse llevar por el modo en que los medios de comunicación construyen la historia. Decir que juzgar la historia a través de los medios de comunicación es omitir el papel de la Iglesia en los años 70, que debe seguir estando en consideración. Ya lo dije, pero quiero decirlo porque el papel de los medios de comunicación es muy deshistorizante y tenemos la tentación de, así como hay una forma de hablar del siglo XIX, del combate obligado, regido por los medios de comunicación, es decir, es una historización deshistorizante también. Es así como está ocurriendo el modo pedagógico de la enseñanza de la historia, aún cuando se diga que el que decíamos que era bueno era malo y el otro pasa a ser un poco mejor, habiendo sido malo, aunque no es así lo que está en juego hoy, pues si se ve bien Zamba, tiene una evocación de otro tipo, ha salido del esquema revisionismo, antirrevisionismo, pero no sale del esquema pedagógico de la voz adulta en la vida infantil. Eso es un tema interesantísimo. No lo digo para condenar a nadie, porque en el principio de la esperanza y en la voz que dice lo profundo, si es que pretende quizás en forma indebida decirse a sí misma que puede llegar a lo profundo, no va a juzgar totalmente, elabora un principio de enjuiciamiento que tiene que ver con el aprendizaje del mismo que lo dice. Ese también es el otro secreto de un grupo intelectual. No puede dictaminar poseyendo el factor del dictamen como la Corte Suprema de Justicia que juzga en última instancia. Tiene que convertir su última instancia, que eso es un grupo intelectual, la última instancia del enjuiciamiento de una sociedad, en un enjuiciamiento sobre sí mismo, de cómo habla, de cómo pronuncia sus palabras, de cómo son festejadas, de cómo construye incluso sus candidaturas. Bueno, y con esto termino mis palabras. Muchas gracias.